Tengo que deciros que es raro, pero estoy nervioso por algún motivo, no sé por qué. Creo que tiene que ver con que el mensaje de hoy estoy plenamente convencido de que va a ser un mensaje que Dios va a utilizar para la vida de algunos de vosotros. Estoy súper convencido de esto y eso, por algún motivo extraño, me hace estar un poco más nervioso. Mira que no me pongo nervioso jamás, nunca. Siempre salgo con la seguridad de que Dios tiene algo que compartir, está trabajado el mensaje y se comparte y Dios hace, ¿no? Pero hoy, por algún motivo, pues estoy así más nerviosete. Quizás también es la primera vez que estamos estrenando local, fuera ya más allá de la inauguración del domingo pasado, que no sé qué os pareció a vosotros, pero fue preciosa, fue un momento súper bonito lo que vivimos el domingo pasado. Llegamos aquí por primera vez, estrenamos nuestro nuevo hogar, empezamos en el barrio y ya tenemos un montón de ganas y de expectativa de ver también pues qué tiene Dios para nosotros como comunidad que podemos ofrecer nosotros a las personas que están rodeándonos aquí, ¿no? Así que con esa expectativa, con esa expectación vamos a ir a por ello. Y aunque algunos empiezan con el rollo de la Navidad en octubre, algunos en septiembre, hay gente que empieza a decorar la casa ya pues hace un montón de meses, se vuelve muy loca con esto de la Navidad, les encantan, son muy frikis, hay algunos aquí que lo sois un poquito. A nosotros nos gusta, ¿eh? Nosotros, finales de noviembre ya empezamos a poner el árbol, empezamos a poner poquitas cosas. Ayer pusimos el pesebre en casa, por cierto. Poniendo el pesebre nos dimos cuenta de que Baltasar estaba decapitado, al camello de Gaspar le faltaba una pata y ¿quién era el otro? Ya no sé quién le faltaba una mano también, a los reyes, justo a los reyes, por lo que quiera que fuera. Yanela levanta la suya también, gracias Yanela. Eso es empatía, ¿eh? Eso es empatía. De hecho me acordé de ti, la verdad. Ya se me va de las manos el tema y acabamos de empezar. Y por la tarde, como los reyes estaban aquí, cada uno con sus flaquezas, pues dijimos, vamos a comprar figuritas de Belén. Fuimos con Jorge y Noé, que fuimos a Sabadell, al centro, hay unos puestecitos con pesebres y demás y tal, y fuimos a comprar las figuritas, no encontramos ninguna que nos convenciera, la verdad. Pero es cierto que ayer, de alguna manera, con el puente de diciembre, yo siempre veo que es como el subidón final que todos tenemos, ¿verdad?, para sentirnos plenamente en Navidad. No sé si os pasa lo mismo, pero es verdad que este fin de semana es el de ahora ya sí que estamos en Navidad. Ahora las luces están puestas, se oyen villancicos en las tiendas, los puestecitos, la Fira da Vic, hay cositas por ahí, ¿verdad?, que van ayudando a saber que ahora sí que estamos en Navidad, ahora sí. Pero, más allá de los regalos, de los villancicos, de las luces, del pesebre, del árbol de Navidad, de las comidas familiares que van acercándose ya ahora, ¿verdad?, la Navidad es una época especial en el año porque es el momento en el que celebramos que Dios envió a su Hijo a la tierra para traernos libertad y salvación. No estamos celebrando que pasamos tiempo en familia. No estamos celebrando que nos vamos a hacernos regalos, no hay niños por aquí, ¿verdad? Vamos a ser generosos los unos con los otros. No estamos celebrando nada de todo esto. Lo que celebramos en esta época del año es que Jesús es el Hijo de Dios, que nació en un pesebre hace más de 2000 años y que cambió la historia de la humanidad y nuestra vida para siempre. Eso es lo que celebramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Con esto? ¿Amén? Eso es lo que hacemos. Y la semana pasada Gretel encendió la primera de las 4 velas. Voy a sacar mi mechero aquí, me lo ha dejado alguien de esta sala. La primera de las 4 velas que tenemos aquí, que cada una de las velas representa una de las semanas del Adviento. Y con cada una de la encendida de estas velas, lo que estamos haciendo es ir preparándonos, ir avanzándonos al momento final, el día 25 de diciembre, es el día que se celebra. No es que creamos, no es que estemos convencidos que Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, ya os digo, no nació el 25 de diciembre, pero hemos decidido la cristiandad que esa es la fecha en la que todos lo celebramos. Y con cada una de las velas vamos como quemando literalmente una semana más en la que nos acercamos a la celebración conjunta como cristianos de esta fecha. La semana pasada, con la encendida de esta vela, Gretel anunció la esperanza. Nos recordó que había profecías en el Antiguo Testamento, en esta primera parte que encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, por las cuales los cristianos nos regimos, creemos que es la palabra de Dios. Y en esa primera parte, en el Antiguo Testamento, hay profecías que anunciaban que iba a venir un niño, un salvador, que iba a traernos esta libertad y esta salvación. Y Gretel encendió esta primera vela. Y con la de hoy, la que vamos a encender ahora, y que me pongo a encender ahora, vamos a ver si esto no sale ardiendo, ¿verdad? Ya quemamos un local una vez, no tenemos ganas de quemar un segundo. Ahí está. Esta segunda vela lo que representa es la semana, el recordatorio de la paz. Así que hoy vamos a hablar de la paz
que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Vamos a por ello. Señor, gracias por quien eres, gracias porque te tenemos en nuestra vida. Gracias por estas fechas en las que podemos ser más conscientes todavía, si cabe, Señor, de quién eres tú, del sacrificio que hiciste, de cómo te hiciste uno de nosotros, de la humildad con la que viniste y de esos mensajes tan importantes que podemos atesorar en nuestros corazones. Te pido que hoy tu palabra sea viva, sea eficaz y que sea como esa espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo profundo de nosotros y que nos hace removernos porque tienes cosas a tocar en nuestros corazones. Amén. Pues vamos a centrarnos en la paz. Y creo, esta es mi opinión, que los cristianos a veces usamos el término de la paz de manera un poco confusa. Y entonces ahora vamos a traer esta mañana un poquito de luz y de claridad acerca de qué implica tener paz en nuestra vida y qué implica no tener paz. Y no me refiero, por supuesto, a la paz, a la paz que se encuentra entre un país y otro país. No estoy refiriéndome a esto. Además, últimamente estamos, ¿verdad? Ese es el pequeñajo dando guerra, sí. Gracias, mamá. Está siendo difícil, sí. Digo que no me refiero a esta paz que encontramos entre un país y otro, ¿verdad? Y que últimamente además tenemos guerras muy populistas, hay muchas guerras sucediendo en el mundo, pero quizás hay dos que están por encima de las demás, ¿verdad? En las telenoticias, en los tabloides, en los periódicos, etcétera, que son la guerra de Ucrania, ¿verdad? Ya llevamos, pues no sé si ya 3 años cerca de esta guerra, ¿verdad? Y la guerra, por supuesto, que hay entre Israel y Palestina. Estas copan todos los titulares acerca de lo que es la guerra y de lo que es la paz. Hay muchas más guerras en el mundo. Se calcula que ahora mismo hay 27 guerras operando en todo el planeta, de las cuales nos llegan 2, que no está nada mal. Pero no me refiero a esa paz, porque yo creo que esa paz la tenemos todos asimilada. Cuando hablamos de paz y entendemos paz, todos estamos de acuerdo en que es no estar en guerra con alguien y sobre todo entre un país y otro. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿verdad? Hasta aquí es bien. Donde yo creo que empezamos a hacer cosas confundidas y que crean un poquito de confusión. Me refiero más bien a cuando usamos el término de paz para excusar o explicar decisiones, cosas, acciones que hacemos cada uno de nosotros, o todos los cristianos, que son un poco controversiales. Por ejemplo, yo voy a seguir en esta relación con esta persona con la que hay ciertas dudas de que sea la persona que Dios tiene para mi vida, porque entre otras cosas no es creyente o no me aporta lo mejor, pero es que estoy en esta relación porque me da paz. O voy a mudarme a un país nuevo, a una ciudad nueva, voy a dejar todo atrás, mi familia, mis amigos, toda mi zona de confort, porque siento paz. O voy a comprarme este coche, me voy a meter en esta deuda astronómica porque siento paz. Esto yo lo escucho muchas veces en la iglesia, muchísimas veces. Y creo que confundimos la paz con lo que a nosotros nos conviene. Y muchas veces esa paz realmente es una paz que me encantaría escuchar que los que están a tu alrededor también sienten cuando estás tomando una decisión basada en la paz que tú sientes. ¿Se entiende esto? Y creo que esta mañana es bueno traer un poquito de luz acerca de qué implica y qué es lo que implicó el nacimiento de Jesús y por qué los cristianos, los seguidores de Jesús, podemos tener una paz auténtica, una paz verdadera. Luego, por supuesto, siempre hay momentos en los que estamos tomando decisiones, en situaciones o momentos difíciles, en los que de repente hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no podemos explicar. Lo encontramos, por ejemplo, en el versículo tan conocido en Filipenses 4:7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay veces que sucede esto. Por alguna razón, estamos en un momento muy difícil, muy complicado o ante una decisión que no tenemos todas con nosotros de qué es lo que tenemos que hacer, pero inexplicablemente el Espíritu Santo, porque no hay otra explicación, es Él el que lo hace, nos trae esta paz que no tiene explicación, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tanto nuestros corazones como nuestros pensamientos. Y eso sucede. Pero siempre queremos recurrir a que esto es lo que sucede y lo utilizamos como excusa para tomar decisiones un poquito complicadas. Hoy vamos a leer la historia, muy navideña por supuesto, de una pareja que vivió un desafío enorme y que se enfrentó en medio de las dificultades a unas tomas de decisiones que eran súper difíciles, súper incómodas, pero que a pesar de todo
les trajeron paz. Os animo a que abráis vuestras Biblias. Vamos a leer el pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas 2, versículos del 1 al 7, lo tenéis en la pantalla igualmente, pero si lo buscáis, pues no está de más, porque así, aunque sea un día a la semana, abrís la Biblia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la historia breve en uno de los evangelios. Encontramos esta historia explicada en otros evangelios, ¿verdad? De cómo José y María de repente reciben la noticia, igual que todos sus coetáneos, de tener que ser empadronados por este edicto de Cirenio y también de Augusto César, que es el emperador de Roma en ese momento, y emprenden un viaje desde Nazaret, que es donde están, hacia la ciudad de origen de ellos, que era Belén. Y desde aquí emprenden este viaje. Llegan allí, no sabemos la historia, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de este tema, esto llegará más adelante en las próximas semanas, pero llegan a Belén, nadie les quiere acoger y acaban teniendo al niño Jesús en un pesebre. Esta es un poquito la historia. Pero creo que, como siempre, es muy importante que para poder adentrarnos 100% en la historia y en lo que creo que hoy Dios tiene para explicarnos a través de este texto, entendamos muy bien el contexto de lo que estamos leyendo. Estamos en el año 0. Históricamente es el año 0, ¿ok? El pueblo de Israel está gobernado y bajo el dominio del yugo romano, cuyo emperador es Augusto César. Y este Cirino, del que nos habla el Evangelio de Lucas, es el gobernador de una de las muchas provincias que tenía el Imperio Romano por aquel entonces, que es Siria. Y quizás nos estamos preguntando dónde está Herodes, este rey malvado, que es el que gobierna en aquellos tiempos en la región donde Jesús nace, y que por miedo, por envidia, por temor a que este niño le vaya a destronar según estas profecías de los judíos, porque él conocía muy bien todo esto, Herodes, nos estamos preguntando dónde aparece en esta historia. Herodes aquí no se nos menciona, pero Herodes era el rey, uno de los gobernantes de las regiones de Judea, de Galilea, de Samaria y de Idumea. Todo esto sucediendo a la vez. Augusto César, Cirino y Herodes. Y es importante entender que cuando Cirino promulga el edicto de que todo el mundo fuese empadronado, la intención que tenían los romanos de tener control sobre toda la población de cada una de las provincias que gobernaban era precisamente saber a cuántas personas, a quién y de qué manera se les podían aplicar los impuestos que les aplicaban, en este caso también a los israelitas. Por eso los israelitas estaban bajo el yugo rumano, sería muy importante que no fuera rumano. Imagínate los rumanos en aquella época, ¿eh? Madre mía. Y no había cobre todavía. Así que lo había, pero lo utilizaban para otras cosas. Y querían aplicar estos impuestos y por eso los israelitas se mosqueaban, estaban súper en desacuerdo con todo lo que venía de Roma. Y en el momento en el que se promulga este edicto, José y María están viviendo en Nazaret, que pertenece a una región totalmente distinta que está en la región de Galilea, y tienen que desplazarse hasta el sur del país, hasta Belén, que está en la región de Judá. Entre un punto y otro, creo que tenéis un mapa por aquí, ahí está, 156 kilómetros exactamente, ¿vale? Desde Nazaret, que es donde se encontraban José, María y Jesús, porque Jesús ya está en el vientre, María ya está embarazada en ese momento de Jesús, hay 156 kilómetros que José y María se ven obligados a recorrer para poder censarse. Y si ponemos un poquito de contexto, María está embarazada de 9 meses. Las mujeres que habéis estado embarazadas, los hombres que hemos tenido mujeres embarazadas, las personas que habéis tenido personas embarazadas cerca de vuestro, sabemos lo que significa eso. Es incómodo, es una barriga enorme, ya la de 9 meses, ya tienes ganas de que ese niño salga, estás incómoda con cualquier movimiento, e incluso a veces hay náuseas, no te encuentras del todo bien, no estás en tus plenas facultades físicas, es un viaje muy incómodo y además esa distancia no es como hoy en día.
Que nos metemos en la AP7, ¿verdad? Y en un coche en 1 hora hacemos 100 kilómetros. No era así. Seguramente la historia no nos lo explica, pero tendrían algún animal, seguramente un camello o un burro, en el cual fueron haciendo todo este camino, pero se calcula que tardaron, los entendidos dicen que tardaron entre 4 y 6 días más o menos en recorrer este viaje y tuvieron que pasar noches a la intemperie, pasarían más o menos frío, pasarían más o menos calor, tendrían que ir comiendo lo que llevaban, sus habituallas, etcétera. Es decir, que fue un viaje bastante incómodo. Y añadamos a la ecuación que, aún así, cuando llegan por fin a Belén, el pueblo de Israel lleva 400 años de silencio. Es esta época intertestamentaria entre un testamento y el otro en la que Dios no se ha pronunciado en nada con el pueblo de Israel. Salvo que 9 meses antes, María ha recibido la visita de un ángel que le ha comunicado que va a ser bendita entre todas las mujeres porque va a dar a luz al Hijo de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y una familiar también de María llamada Elizabeth, muchas veces se dice que es la prima, pero la Biblia es cierto que solo nos dice que eran parientes, no sabemos si eran primas, tía y sobrina, no sabemos el parentesco que tenían. También había recibido la visita de un ángel y iba a tener un bebé que era fruto de un milagro de Dios, que iba a ser Juan el Bautista. Pero hasta estos 2 momentos puntuales, que además son una situación muy personal, en este caso de la familia de María y de la familia de Zacarías y de Elizabeth, el pueblo de Dios no ha sabido nada de Dios. Y lo único a lo que se están aferrando es a unas profecías que han escuchado de unos profetas, en concreto sobre todo de Isaías y de Miqueas, en las que se les ha anunciado que en algún momento va a nacer un niño que va a ser un salvador, que les va a traer libertad y que les va a traer paz. Así que en medio de todo este caldo de cultivo nos encontramos esta historia, nos encontramos esta pareja viajando, haciendo 156 kilómetros a pie y en un animalito para poder censarse y poder empadronarse. Vamos a leer, si os parece, las profecías de Isaías y de Miqueas. Isaías 7, versículo 14, dice: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Dios con nosotros. Miqueas 5, versículo 2 y versículo 5. Dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Y vamos al versículo 5 y dice: «Y esta será nuestra paz». Así que los israelitas, entre una cosa y otra, ya tienen la película montada de que van a hacer un Mesías, un Salvador, alguien, un niño que cuando se haga mayor les va a traer la libertad de estos romanos que les quieren censar, les quieren aplicar impuestos y sobre todo les impiden ser la nación libre que Dios había diseñado que fueran. Y en algún momento este niño les iba a traer esa libertad, pero ellos estaban pensando más bien en un libertador militar, un libertador político, y la libertad y la paz que Jesús iba a traer era otra muy distinta. Vamos al primer punto de esta mañana, van a ser 2 para los que tomáis notas, y el primero es la paz de las Escrituras. Me encantó una cosa que compartió Tom Maguire, es un apellido muy chulo lo de Maguire, ¿eh? Ya, Bonales no suena tan bien, pero Maguire suena como a serie, ¿verdad? ¿Había un Maguire en algún sitio, en alguna serie? Ah, Lizzie Maguire. ¡Lizzie Maguire! Sí, verdad. Se lo veía a mi hermana. Y Tom, el pasado martes, dijo una cosa que me encantó. Y me quedé con esto y por eso lo comparto con vosotros, a los que no pudisteis estar aquí. Dijo que cuando le venían personas a él, cuando él había sido pastor durante tantos años, y le venían diciendo que sentían paz en relación a tomar una decisión en su vida o en relación a hacer cualquier cosa y sentían esta paz, él lo que les decía era que dónde se encontraba eso que estaban a punto de hacer en base a las Escrituras. ¿Dónde se podía corroborar esto con las Escrituras? Porque es muy fácil decir, si yo siento esto, pero ¿aquí dónde lo pone? ¿Dónde está eso aquí? ¿Dónde lo ponen las Escrituras? Y dije, esa me la apunto. Esa me ha gustado mucho de parte de Tom, porque me hizo pensar también en lo que dice Jeremías. Jeremías 17, versículos 9 y 10, dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». No hay nada más engañoso
que en nuestras emociones, que en nuestros sentimientos. Y por eso me encantó cuando Tom decía, ajá, muy bien, está muy bien que tú sientas, que tú tengas la emoción de esa paz que tú crees que estás sintiendo, pero ¿dónde se corrobora esto con la Biblia? ¿Cómo lo puedes defender con las Escrituras en la mano? Por eso la paz más importante para mí, y por eso este es el primer punto, es la paz que nos dan las Escrituras. Y creo que muchas veces esa paz nos la autosugestionamos nosotros mismos para hacer lo que deseamos hacer en realidad. ¿Pero esa paz viene en realidad de Dios? Para mí hay dos pruebas del algodón. Cuando estamos hablando de que sentimos paz en relación a algo, sobre todo en relación a decisiones que son controversiales y nosotros lo sabemos. Nosotros de alguna manera sabemos que los que están a nuestro alrededor van a ser un poquito suspicaces y por eso sacamos rápidamente la carta de yo siento paz. La primera prueba del algodón para mí es que los que te rodean, los que te conocen, los que saben de tu situación, los que saben quién eres, sientan esa misma paz de la que tú estás hablando y alardeando. Esta es una primera prueba del algodón para mí. Si solo eres tú el único que siente paz y todo el mundo está intranquilo a tu alrededor, amigo, amiga, sigue orando y sigue luchando por esa paz, para que los demás también la puedan sentir. Esta es la primera prueba del algodón. Pero es que la segunda, y esta para mí siempre es infalible, es la paz que encontramos a través de la paz que nos trae las Escrituras. Si lo que nosotros vamos a hacer no se puede defender bíblicamente, no se puede defender a través de lo que Jesús nos dejó en su palabra, de lo que encontramos en la palabra de Dios, amigo, amiga, sigue orando para que puedas sentir esa paz defendida por las Escrituras. Tú no puedes vender la moto de que sientes paz de separarte de tu marido o de tu mujer e irte con otra persona más joven argumentando que sientes paz, porque eso en la Biblia no se puede defender. Tú no puedes vendernos la moto de que te vas a meter en un crédito, de que te vas a endeudar hasta las cejas para comprarte el coche de tus sueños argumentando que sientes paz, porque eso no se puede defender bíblicamente. La Biblia habla muy claramente acerca de las deudas, acerca del dinero, como decía Alex también. Tú no puedes argumentar que vas a empezar una relación con alguien que no tiene tus mismas creencias, que no tiene tu misma fe, que no es cristiano ni seguidor de Jesús. Tú no puedes argumentar eso, argumentando que sientes paz, porque bíblicamente no se puede defender, porque de esto sí que se habla en la Biblia. Y así, tema tras tema. Amigos, aquí está todo lo que necesitamos saber. Y si cada decisión que tú vas a tomar la argumentas defendiendo que tienes paz, pero los que están cerca tuyo y sobre todo lo que encuentras aquí acaba de ser un poquito contradictorio, quizás debes seguir orando. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante. ¿Se entiende? ¿Decimos amén? Amén. Hay veces que la paz que sentimos no es una paz que viene de Dios. Es una paz que viene de nosotros, que viene de nuestra comodidad. Hay veces que viene incluso del cansancio. A veces estamos tan cansados de estar en cierta dinámica que sentimos liberación o paz diciendo, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí hemos llegado. Pero Dios no quería un hasta aquí hemos llegado. Dios quería que siguieras luchando, por ejemplo. Hay veces que, y por eso pongo este ejemplo, los argumentos que esgrimimos son totalmente lícitos. Pero es que hay veces que sabemos que no lo son y aún así ponemos la paz de Dios por delante. En el Evangelio de Lucas, la historia que hemos leído, leemos que María pasó 3 meses viviendo en la casa de Elizabeth, que era su pariente, la madre de Juan el Bautista, antes de realizar este viaje. Y la Biblia nos dice que eran parientes, aunque como he dicho, no se sabe exactamente si era la prima, la tía abuela, quiénes eran exactamente. Lo digo porque esto siempre se predica de que era la prima. Bueno, no encontramos que fuera la prima, era pariente, ¿ok? Esto es importante también. Pero en cualquier caso, Elizabeth estaba casada con Zacarías, y Zacarías sí que sabemos, según la palabra de Dios, que era uno de los profetas que podían entrar en el templo. Es decir, que era una persona culta, cultivada, tanto Zacarías como seguramente Elizabeth también a través de su marido, porque las mujeres en aquella época tienen un rol secundario en todo esto, era el hombre el que tenía acceso a todo esto, y tenía acceso Zacarías, por supuesto, a la ley, a las profecías antiguas. Así que me imagino que María
viviendo esos 3 meses con estos familiares suyos, había escuchado cosas, habían tenido conversaciones, sobre todo más cuando se le aparece primero el ángel a Elizabeth y luego a María, acerca de estas profecías del nacimiento de un Salvador, de este Manuel. Y me imagino a María diciendo, haciendo todo este viaje, espera un momento, estamos yendo ahora desde Nazaret hasta Belén. ¿Belén es el pueblo, es el sitio donde se ha profetizado que nacerá el Mesías? Este Mesías es el niño que me ha anunciado el ángel. Así que todo este camino tan incómodo de estos días, en realidad, más allá de la intranquilidad, de la incomodidad, la paz que siento está más que justificada. ¿Por qué? Porque según las Escrituras tenía un argumento muy sólido. María sabía todo el tiempo que lo que estaba experimentando, la situación que estaba viviendo, era algo que venía de parte de Dios y eso le generaba paz porque las Escrituras, las profecías ya lo habían dicho anteriormente. Y este es el ejemplo que creo que podemos encontrar también esta mañana en María y en José. Sabían perfectamente que toda esa travesía que hemos visto en ese mapa estaba justificada según las Escrituras. Y esto siempre es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Estás en medio de tomar una decisión difícil? No lo sé. ¿Necesitas encontrar esa paz que viene de Dios? ¿No tienes claro si es una paz que te autosugestionas tú mismo o es una paz que viene de Dios? Escucha a tu alrededor. Y sobre todo, escucha, lee, investiga, escudriña lo que dicen las Escrituras. Punto número 2, hoy vamos a ir rapidito. Paz pese a las dificultades. Ya hemos visto que del punto A al punto B en el viaje de José y María había 156 kilómetros. Es muy curioso, lo estaba buscando por curiosidad ayer, pero es que es impresionante. De Barcelona a Lleida, es decir, sitios que tenemos más o menos controlados en un mapa, ¿verdad? Hay 156 kilómetros. No hay 155 y medio, no hay 153, no es una distancia aproximada, hay exactamente la misma distancia. Miré en Google Maps, aproveché y dije, vamos a ver cuánto se tarda en ir de Barcelona a Lleida. En coche te dice que es 1 hora 47 minutos. Depende por dónde vayas, si va por peajes o no. Yo quité los peajes, como siempre hago. 1 hora 47 minutos. No está mal. En transporte público, muy mal está la cosa, está muy mal comunicada, ¿vale? Había que hacer transbordos y demás, entonces depende de lo que hicieras, eso me lo salté. En bici, que yo creo que esto lo calcularon con Contador o con Indurain, porque yo no soy capaz de hacer esto, pone que son entre 8 y 9 horas a buen ritmo. Yo tardo 3 días, ya os lo digo. Y andando, que este era el que me interesaba, evidentemente, para comparar con José y María, entre Barcelona y Lleida, es decir, entre Nazaret y Belén, se tardaba, según Google Maps, 1 día de camino. Vamos a añadirle que en aquella época no había caminos como los tenemos ahora, no había AP7, no había A2, no había nada de todas estas facilidades que tenemos hoy en día. Tenían lo que tenían. Sí que es cierto que en el Imperio Romano ya había muchas calzadas romanas, pero justo desde Nazaret hasta Belén no teníamos esta calzada romana. Y añadámosle el tema de que Belén está en alto, está a 750 metros por encima del nivel del mar. Es decir, que una vez llegaban a la zona había que empezar a subir un poquito por allí. Así que todavía más complicaciones. Pero tanto José como María tenían paz realizando este camino, pese a las dificultades. ¿Por qué? Porque sabían que aunque estaba confirmado en las Escrituras, el propósito que tenían que llevar a cabo era trasladarse de un lugar a otro para ser censados y para que este niño, para que el Hijo de Dios, naciera en el lugar de la profecía. El propósito del camino estaba claro pese a las dificultades. Por eso, en medio de esta adversidad, de este viaje tan dificultoso, sintieron esta paz. Y creo que hay momentos en los que Dios trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en los que lo sentimos. Especialmente cuando uno se encuentra a veces en medio de una situación muy difícil, pero está plenamente convencido de que está haciendo aquello que Dios le llama a hacer. Aquello que Dios le llama a realizar, pese a las consecuencias que vaya a tener esta decisión o las dificultades que se puede encontrar. Cuando tú eres plenamente consciente de que estás siendo íntegro delante de Dios, pese a todo lo que ello pueda originar y causar, uno siente la paz de Dios.
Y no significa que no vayas a sufrir, no significa que no vaya a ser difícil, no significa que no vaya a tener consecuencias en tu vida. No, no estoy diciendo nada de todo eso. Solo digo que mientras estás tomando esa decisión, la paz que sientes de parte de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Habéis experimentado esto alguna vez en vuestra vida? Yo sí. Sí. Es inexplicable. Incluso a veces ya prevés y te adelantas a lo que va a suceder. Va a ser una etapa difícil probablemente, pero es lo que Dios espera de ti. El propósito de Dios para ti es que vayas por ese camino. Y eso, de alguna manera, te trae libertad, te trae tranquilidad y sobre todo te trae paz. Y esa es la clase de paz que iba a traer este niño que estaba a punto de nacer. Esa es la clase de paz que trae Jesús a nuestra vida. Jesús no iba a ser un libertador militar. Jesús no iba a ser un libertador político. Jesús no iba a ser ni siquiera un libertador religioso. No vino para conciliar a los fariseos con los saduceos. No vino a hacer nada de todo esto Jesús. Jesús vino a traer libertad espiritual. Jesús vino a traer paz a la vida de las personas. Y es la misma paz exactamente la que encontramos en José y María que la que podemos experimentar tú y yo, más de 2000 y pico años después. Esa es la paz que experimentamos en Jesús. Vamos a leer en Juan, capítulo 14, y vamos a ir al versículo 16, 17 y 18. No hay Biblias ya. Ah, sí, todavía hay Biblias. Qué bien. Juan 14, versículos 16, 17 y 18, y luego saltaremos al 26 y el 27. Dice, aquí por supuesto está hablando Jesús y nos está hablando, se está anticipando ya de que va a dejar a alguien después de él, después de que él se marche, después de que él muera en la cruz, resucita al tercer día y ascienda al cielo con su Padre, nos va a dejar a alguien que va a cumplir el papel también de consolador y de traernos esta paz que es el Espíritu Santo. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz, ¿sabéis quién es el único que nos la puede dar? El Espíritu Santo, el Consolador. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida y entra el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos acceso a esa paz que solamente Él puede concedernos. Por eso, una vez más, en medio de una situación complicada, en medio de una situación difícil, podemos experimentar esa paz, porque es la paz que el Espíritu Santo pone en nosotros. Yo a lo largo de mi vida he tenido que tomar decisiones difíciles, algunas muy difíciles. Pero ha habido una diferencia cuando he tomado estas decisiones sabiendo que era lo que Dios pedía de mí. Algunas veces era plenamente consciente de que me estaba a punto de exponer a la crítica, al juicio de los demás, al qué dirían, incluso muchas veces a que esta decisión iba a tener repercusiones familiares o económicas en mi familia. Era consciente que cuando diera ese paso en esa decisión, eso ya estaba hecho. Pero cuando daba ese paso, estaba a punto de darlo, la paz que sentía viniendo de Dios y del Espíritu Santo, sabiendo qué es lo que Dios pedía de mí, me ayudaba a dar el paso. Cuando uno no siente esa paz, cuando uno no tiene claro qué es lo que Dios le está pidiendo, hay miedo, hay temor, uno sabe si sí, si no, no sabe. Pero cuando tú estás convencido porque Dios te lo ha confirmado, a través de su palabra, a través de otras personas, a través de la manera que sea, Dios te lo ha confirmado, esa paz que sientes te ayuda, te da la fuerza a ir con todo hacia adelante, sea lo que sea las consecuencias que vayan a ser. Y esto es inexplicable. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y creo que también esa es la gracia, un poco, de ser cristiano y de experimentar esta paz. Porque cuando una decisión es fácil,
no necesitamos muchas confirmaciones. Yo no necesito que Dios me confirme si hoy voy a comer fuera de casa o voy a comer en casa. Es una decisión relativamente sencilla de tomar, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos ante el abismo de la incertidumbre, del juicio, de no saber qué va a pasar, ahí es cuando necesitamos que, por favor, Dios actúe y Dios nos confirme. En esos momentos creo que la paz es súper necesaria. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Dice que el Señor de paz les conceda su paz, siempre y en todas las circunstancias, porque el Señor está con vosotros. El Señor de paz les conceda su paz en todas y cada una de vuestras circunstancias. Isaías 26:3. Y este me encanta porque, esto no lo tenía planeado, pero esta semana está siendo una semana complicada a nivel personal, a nivel familiar, incluso os diría que a nivel eclesial también. Con ciertas decisiones que tenemos que tomar. Y una persona muy sabia que está ahí encerrada con mi pequeñajo en esa sala, me dijo que cuál era el versículo, cuál era el pasaje al cual me podía aferrar en medio de esta situación. Y dije, qué bueno, mamá. ¿Cuál es el versículo al cual me puedo aferrar en medio de esta situación que estoy viviendo? Y entonces Dios me regaló este versículo que comparto con vosotros, que está en Isaías 26:3. Dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y dije, este es mi versículo. Este es el que, mamá, he encontrado el versículo. Este es el que el Señor me ha regalado. Al de carácter firme, al que no se tambalea, tú le das paz, porque en Dios estoy confiando. Maravilloso, es impresionante. Ese es el Dios que tengo yo, y ese es el Dios que tenéis vosotros, y ese es el Dios que incluso te animo que si no lo tienes, puedes tener tú. Dios está esperándote con los brazos abiertos para que puedas experimentar esta misma paz de la cual yo te estoy hablando y que yo te estoy viviendo. Ese es nuestro Dios, el Dios de paz. Así que, como conclusión, la paz siempre que Dios nos da en medio de las dificultades y la paz que encontramos en medio de las Escrituras van a ser dos tipos de paz que vamos a encontrar por medio de lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por ese consolador, ese legado que Jesús nos dejó gratis a cada uno de sus seguidores. Y me gustaría que os pusierais de pie para acabar. No sé si incluso Javi puedes salir y tocar, o Diego. Feel free. Y me gustaría que cerráramos nuestros ojos para darnos intimidad a nosotros y a la persona que tenemos alrededor.